Hola a todos, bienvenidos de nuevo al curso de algoritmos cuánticos variacionales. El día de hoy vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver un poco de cómputo cuántico adiabático, es una introducción breve. Vamos a ver lo que son los problemas de optimización. Y esto lo vamos a hacer para pasar al tema de el algoritmo de cuántico de optimización aproximada. Vamos a llamarlo en inglés, es más fácil, como QAOA. Y vamos a terminar con un ejemplo sencillo, que es la versión del algoritmo de Grover, pero aplicado en QAOA. Primero vamos a ver qué es el cómputo cuántico adiabático. Este fue creado en el año 2000 por Edward Farhi y después se probó que es un modelo universal de cómputo cuántico. ¿Qué quiere decir esto? Que es equivalente al modelo de compuertas. Este funciona de la siguiente manera. Necesitamos dos hamiltonianos. Uno, el hamiltoniano HD o driver, y el hamiltoniano HP, que va a ser el hamiltoniano de nuestro problema. El hamiltoniano HD va a tener un ground state que es fácil de preparar, y la idea va a ser evolucionar este hamiltoniano HD en el hamiltoniano HP, que va a tener la solución a nuestro problema codificado en su estado, en su ground state. Esto se logra usando el teorema diabático, que dice que si un hamiltoniano cambia de manera suficientemente lenta, el ground state se va a mantener como su ground state. Como recordarán, en clases pasadas vimos varias maneras en cómo codificar el ground state de un hamiltoniano, circuitos cuánticos, y pues también aplica para este caso. De manera más formal, como comentaba, vamos a tener la evolución del siguiente hamiltoniano que depende del tiempo. Aquí tenemos el hamiltoniano HD, el hamiltoniano de nuestro problema, y tenemos S de t. S de t es una función que es suave, que va a variar del rango 0 hasta el rango t, donde para 0 va a ser 0 y donde para t va a ser 1. Entonces podemos ver aquí claramente que al inicio ht va a empezar con el hamiltoniano hd, y a medida que t incrementa vamos a terminar en el hamiltoniano hp. Entonces, si t es suficientemente largo, es suficientemente grande, y s, la función s es apropiada, nuestra evolución va a seguir el teorema adiabático, y por lo tanto al final de la evolución nos encontraremos en el ground state de HP. La evolución bajo este hamiltoniano se ve de la siguiente manera, y pues bueno, este es el unitario, es la exponenciación de esta evolución, y como podemos ver tenemos una integral que es bastante difícil de evaluar de manera analítica. Por lo tanto, se puede usar una aproximación de trotterización, la cual consiste en discretizar este unitario en intervalos pequeños delta t de la siguiente manera. Por lo que ut va a ser aproximadamente la multiplicación de la exponenciación de el hamiltoniano que tenemos para cierto tiempo por cierto delta t. Y pues para p delta t esto va a ser igual a la t mayúscula, que es el luego, usando la siguiente aproximación, en la que tenemos que a más b es igual a e a la a más e a la b más cierto error. Esto es, como ustedes sabrán, para matrices A y B que no conmutan. En caso de que estas matrices conmutaran, entonces no hay error.
pero si no conmutan, pues bueno, tenemos un error de este orden. Por lo tanto, sustituyendo el hamiltoniano que teníamos anteriormente, obtenemos que nuestro operador unitario va a ser aproximadamente el siguiente, donde tenemos la aplicación alternada de un operador unitario que depende de HD y otro operador unitario de la exponenciación de HP. Estos dos operadores unitarios son más fáciles de implementar de manera individual que el hamiltoniano que evoluciona en el tiempo que teníamos originalmente. Y de aquí nace una de las inspiraciones para QAOA. Vamos a ver ahora lo que son los problemas de optimización. Estos están dados por instancias que son funciones del siguiente tipo. Digamos que tenemos una función que toma como input bit strings de n caracteres que pueden tomar valores 0 o 1, y esta va a ser una función que da como resultado un número natural. Esta función f de y puede ser evaluada en una cantidad polinomial de operaciones en términos de n para cualquier input. Y la idea es obtener el argumento mínimo de f de z. Aquí ponemos que este va a ser z primo, dado que va a ser el argumento que minimiza esta función, y es lo que estamos buscando nosotros. Ahora vamos a ver cómo vamos a lidiar con este tipo de problemas de optimización. Vamos a hacer el siguiente encoding, que pues todos sabemos, un 0 lógico va a ser un qubit 0 en el estado 0 y un 1 lógico va a ser un qubit en el estado 1. Con este embedding para la función que ya hemos comentado antes, vamos a crear un operador HF, en este caso, que va a ser positivo, el cual va a ser un operador en este espacio y que va a tener una descomposición espectral de la siguiente manera, donde tenemos el producto externo, el proyector de cada uno de los bit strings multiplicado por su correspondiente función f de x. Entonces, esto es muy interesante, el problema de optimización está relacionado con el problema de minimizar el hamiltoniano de la siguiente manera. Vamos a tener que el mínimo de esta función, f de z, va a ser igual que el mínimo del valor esperado de hf. Y pues sí, así es como vamos a hacer este embedding de problemas de optimización. Ahora vamos a hablar del Quantum Approximate Optimization Algorithm. Este es un algoritmo que fue propuesto por Farhi, la misma persona que propuso el cómputo cuántico adiabático, y en esta ocasión fue en 2014. Este es un algoritmo variacional que está inspirado por el cómputo cuántico adiabático. Más específicamente, su ansatz va a tener una forma inspirada en la trotterización del cómputo cuántico adiabático. Es principalmente usado para resolver problemas de optimización combinatorial, pero no se limita a eso. Y se ha probado además que este es un modelo universal de cómputo cuántico. Como ya habíamos mencionado antes, esto quiere decir que es capaz de simular cualquier circuito cuántico. Y además se ha propuesto como una manera de demostrar supremacía cuántica. De manera más específica, dado un hamiltoniano HF, el cual es positivo, y es el hamiltoniano que queremos minimizar, vamos a definir como nuestro estado de estados variacionales, como omega, el cual va a ser la unión de todos los estados psi, que están parametrizados por los parámetros
gamma y beta, donde psi de gamma beta va a ser igual a la aplicación repetida, alternada, de dos operadores unitarios. La exponenciación de hx y la exponenciación de hf, donde hx es la aplicación de una rotación local alrededor de x en cada uno de los qubits. Y esto va a ser aplicado a la superposición uniforme, como ponemos aquí, el estado más producto tensorial en los n qubits. Esto, como se habrán dado cuenta, es un eigenestado de hx, y la idea es evolucionarlo hasta que se convierta en el ground state de hf. Nuestra aproximación va a terminar de la siguiente manera. Vamos a obtener un valor esperado dado por un estado psi, el cual va a ser mayor o igual que el verdadero ground state de hf. Esto va a ser porque el estado psi que vamos a obtener, el cual pertenece a nuestro espacio variacional de estados, este espacio puede que no contenga el verdadero ground state de hf, por lo que nosotros solo vamos a tener una aproximación. Tengamos en cuenta también que nosotros al medir nuestro ansatz vamos a obtener un bitstring, un estado clásico, el cual podemos usar para evaluar f de x, que como ya habíamos comentado anteriormente, se puede hacer de manera eficiente. Como en otros algoritmos variacionales, vamos a tener un loop de optimización con una computadora clásica, la cual va a optimizar los parámetros gamas y betas de manera iterativa, tratando de minimizar el valor esperado que tenemos aquí. Ahora vamos a ver un ejemplo sencillo, el cual vendría siendo la búsqueda de Grover en el contexto de QAOA. Vamos a ver que tenemos como nuestro HF el proyector del estado omega, el cual es nuestro estado objetivo, y del hamiltoniano HX, el cual va a funcionar con nuestro driver o mixer, también se le dice así, el cual va a ser el proyector del estado más. Esto, tal vez se acordarán, es diferente de lo que generalmente se usa en QAOA, que es la aplicación de compuertos X de manera local. Sin embargo, este caso es más sencillo de analizar, y en esta ocasión lo vamos a hacer de esta manera. Sin embargo, en clases posteriores vamos a usar el driver que se utiliza más generalmente. Vamos a definir también la siguiente función de costo, la cual es 1 menos el overlap de nuestro target con el estado variacional que tenemos. Esto se podrán dar cuenta también que es lo mismo que el valor esperado de HF con el estado variacional. Veremos ahora unas simulaciones, las cuales fueron hechas por mi compañero Akshay Viswanathan, quien es un gran investigador y espero nos pueda acompañar en unas 2 o 3 sesiones para que nos hable un poco más de su investigación relacionada con QAOA. Tenemos aquí la profundidad de nuestro ansatz, cuántas capas de este ansatz tenemos, y aquí tenemos el performance. Estas capas, recuerden, cada una tiene parámetros variacionales, los cuales fueron optimizados, y este fue el resultado que se obtuvo en función del número de capas para diferentes números de qubits. Podemos darnos cuenta que los valores óptimos, por ejemplo aquí para 10 qubits, es alrededor de
26, 27 capas, lo cual es muy similar a la complejidad en términos de llamadas al oráculo del algoritmo de Grover, el, el cual recordarán era pi entre 4 multiplicado por la raíz de 2 a la n. Entonces hacemos cálculo mental rápidamente de eso. 2 a la 10 entre 2, más bien 2 a la 5 sería 32 multiplicado por 0.8, que es más o menos pi entre 4. Sí se aproxima más o menos al valor que tenemos aquí. Y así para cada uno de los casos. Podemos ver aquí más abajo para diferentes valores de n, hasta 25 qubits, cuál es la cantidad requerida de capas para obtener este overlap perfecto. Se darán cuenta que este eje está en escala logarítmica y pues sí, se recupera la complejidad del algoritmo de Grover en número de capas. Podemos ver de manera entonces muy simple que podemos recuperar lo que es el mixer y el oráculo del algoritmo de Grover. Recordemos que E a la I, cualquier proyector, esto lo podemos expandir de la siguiente manera. Mismo caso con el proyector en más, que es nuestro mixer. Y si nosotros ponemos gamma y beta como pi, esto nos da como resultado los siguientes operadores, los cuales son los mismos que el oráculo y el mixer del algoritmo de Grover hasta cierta fase global. Por lo tanto, pues bueno, esto coincide con lo que vimos en las simulaciones anteriores. Repito, esto fue un ejemplo sencillo, pero pues nos muestra un poco de la versatilidad de QAOA. En los casos siguientes vamos a ver, en las clases siguientes vamos a ver que el análisis cuando tenemos el mixer que es usado más generalmente se vuelve bastante más complicado. Y también tomemos en cuenta que, bueno, la razón por la que este mixer no es tan usado es porque es muy no local. Entonces es difícil de implementar. En contraste con rotaciones X locales en cada uno de los qubits, lo cual es fácil de implementarse. Entonces esa es la razón por la que este no es un método necesariamente factible de hacer QAOA. Sin embargo, para análisis y simulaciones y para fines pedagógicos, pues es buena. Les dejo aquí ahora también la bibliografía de los papers que se usaron para esta clase. Y pues eso sería todo por esta clase. Espero les haya gustado y nos vemos la siguiente semana.